¿Te gustaría conocer más acerca de la historia de la psicología clínica? Si es así, quédate. Aquí te lo contaremos. La psicología clínica, a pesar que se considera nueva, en realidad es más vieja que la psicología misma. A lo largo de la historia, filósofos, chamanes, sacerdotes, teólogos, rabinos, ministros y diferentes personas han confrontado varias formas de enfermedades mentales e incluso han intentado vencerlas. Hipócrates diagnosticó y trató la manía, la melancolía, la paranoia y la histeria. Él desafió la creencia de que la epilepsia era una enfermedad divina o sagrada. Personas consideraban las enfermedades mentales como algo divino o sagrado, por no poder comprenderlas. El registro histórico acerca de las enfermedades mentales a lo largo del tiempo es grande y diverso, pero fue solo hasta el siglo XVIII que se hicieron las primeras reformas sistemáticas en el cuidado y tratamiento de la enfermedad mental. Ten en cuenta que fue apenas en 1896 que la psicología clínica se estableció como parte de la psicología. Fueron 3 momentos en la historia de la psicología clínica y el desarrollo del psicoanálisis. Primeros enfoques de la enfermedad mental. Segundo, instituciones, reformas y tratamientos para la enfermedad mental. Tercero, Freud y el psicoanálisis. En la Edad Antigua, algunos médicos griegos y romanos hicieron un intento por entender las enfermedades mentales desde lo científico. El declive de la civilización grecorromana fue el responsable del retroceso de algunos iluminados como Hipócrates y Galeno. En la Edad Media, las personas que padecían enfermedades mentales eran tratados como pecadores perversos y eran castigados. Martín Lutero, en su texto Charlas de Mesa, describió a las personas mentalmente enfermas como ateas, poseídas por el diablo. Las personas que padecían trastornos mentales por siglos fueron consideradas como no humanas y eran sometidas a actos barbáricos. Además, estas personas eran responsabilizadas de extrañas calamidades como las plagas en comunidades solamente por actuar diferente. Dato curioso. Juana de Arco escuchaba voces que le inspiraban a llevar a cabo aventuras militares. Luego fue llevada a juicio en la corte inglesa por cargos de brujería, herejía y hechicería. Fue declarada culpable y fue quemada amarrada a una estaca. La brujería en Europa. En 1510, 2 sacerdotes dominicos alemanes escribieron el libro El martillo de las brujas. En dicho texto se describieron las características, la identificación y el castigo a las brujas. Hace un recorrido dentro de un mundo terrorífico y sádico y llegó a ser incitador de la tortura y el asesinato de masas. A pesar de ser considerado como insano, crudo y cruel, este libro fue escrito con la finalidad de mejorar la sociedad y proteger a la gente de la maldad y depravación de las brujas. Este texto fue respaldado por autoridades de la época, como el Papa y el Rey Maximiliano, y fue aprobado por la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia en 1487. La brujería en el Nuevo Mundo. Los juicios de Salem. La crisis en Salem comenzó de manera repentina cuando 8 niñas desarrollaron un lenguaje desordenado, alucinaciones, posturas extrañas, gestos grotescos y arrebatos convulsivos. Los médicos fueron incapaces de explicar y curar estas enfermedades y se atribuyó por último a la brujería. Se hicieron varias acusaciones en contra de diferentes personas. Linda Caporael sostuvo que los comportamientos de las niñas eran originados por un hongo llamado ergot que crece sobre cosechas de grano, en especial el centeno. El centeno era frecuentemente consumido en Nueva Inglaterra. Esto fue refutado por algunas personas que consideraban que las niñas pudieron haber estado actuando. Primeras instituciones y curas para la enfermedad mental. En 1547 se estableció un lugar en el Hospital Santa María de Bethlehem, en Londres, para albergar a estos individuos. Los internos eran encadenados, alimentados con vómito y comida desagradable. Las personas solían visitar este lugar como forma de entretenimiento. Era llamado zoológico demoníaco o espectáculo. Dato curioso.
hospital fueron refutados por algunos historiadores, quienes afirmaban que las condiciones de este lugar no eran tan malas como se decían. Explicaron que rara vez se abusaba o explotaba de los internos. También afirmaron que el dinero recaudado era una colecta de personas cristianas. Esposarlos y encadenarlos era solo utilizado con los internos violentos y agresivos. Se daban remedios en los que se lanzaban cerca de 100 cubetas de agua helada sobre los internos encadenados. En la cura de Moliniet, una persona era amarrada con correas a una cama o a una silla que era girada a altas velocidades. Hasta el siglo XX se pensaba que las enfermedades mentales eran causadas por desórdenes en la sangre. Un procedimiento común eran las sangrías, el cual consistía en extraer sangre mediante sanguijuelas o a través de incisiones venosas. Reforma de las instituciones para enfermos mentales. Philippe Pinel es descrito como el padre de la psiquiatría científica y provocó una revolución en el cuidado y tratamiento de los enfermos mentales. El trabajo titulado El mejor método para tratar pacientes que se vuelven locos antes de la edad madura planteaba que las personas que padecían enfermedades mentales debían ser tratadas de forma humana, con compasión y orientación en vez de palizas y torturas. Pinel decidió que su primera medida sería quitar las restricciones físicas de muchos de los internos para reemplazar los abusos por un trato amable. En 4 meses, Pinel ordenó retirar las cadenas de 53 internos y lentamente el comportamiento y el ambiente del asilo cambiaron. Pinel observaba cuidadosamente a sus pacientes, mejoró la calidad de los alimentos de los internos y eliminó los tratamientos curativos como la Moliniet, el agua y las sangrías. Dato curioso: todos estos cambios tuvieron un efecto inmediato. Antes de Pinel, de 110 internos, 57 murieron en un año. En los primeros 2 años de dirección de Pinel, las muertes fueron de 1 a 8. El niño salvaje de Aveyron. Otro episodio importante en la vida de Pinel fue el caso del niño salvaje de Aveyron. A Pinel se le pidió examinar a un niño salvaje que tenía aproximadamente 12 años de edad, que surgió de los bosques de Saint-Cérin, en Aveyron, Francia. Unos cazadores reportaron haberle visto y se creía que el niño había vivido en el bosque durante algunos años. El niño estaba desnudo, cubierto de cicatrices, sucio y no sabía hablar. Parecía que había sobrevivido comiendo raíces y bellotas. Caminaba a 4 patas la mayor parte del tiempo y gruñía como un animal. Después de examinarlo, Pinel concluyó que el niño no era un noble salvaje, sino un idiota incurable. A pesar de esta conclusión, uno de los asistentes de Pinel, Itard, se encargó de cuidar al niño y tratar de educarlo. Le puso como nombre Víctor y luego estableció que su conducta se debía a un aislamiento social en lugar de un daño cerebral u otra condición. Logró enseñarle algunas cosas como comer utilizando las manos, pero nunca logró hablar. A pesar de esto, en ocasiones mostraba comportamientos violentos y años después Itard se perdió la esperanza de rehabilitarlo. Los esfuerzos remediales de Johann Hugenbull. Johann Jakob Hugenbull fue un médico suizo quien se interesó por la cura y profilaxis del cretinismo, ya que en esa época se pensaba que una combinación de deformidad física y retraso mental era propia de una zona geográfica. Él estableció un centro residencial y de entrenamiento para niños mentalmente retardados en una zona de la tierra alpina. Él creía que el aire puro de la montaña, las bellezas de los Alpes, una buena dieta natural, ejercicios y la ingesta de vitaminas, minerales y sales curarían el cretinismo. Dorothea Linde Dix fue una de las mujeres más importantes en la historia de los enfermos mentales indigentes en los Estados Unidos. Observó cómo los enfermos mentales eran tratados como criminales comunes, confinadas en celdas pequeñas y frías, y no tenían acceso a los privilegios que otros prisioneros tenían. Instituciones para los dementes y retardados en Estados Unidos. En 1770, la Casa de Burgueses de Virginia promulgó una ley proveyendo para el apoyo y la manutención de los enfermos mentales y otras personas de mente enfermiza.
El resultado fue la primera institución pública en Estados Unidos, dedicada de manera exclusiva al cuidado y tratamiento de los dementes, la cual se abrió en Virginia. Establecimiento de la psicología clínica. Leitner Whitmer fundó la primera clínica psicológica en Estados Unidos en la Universidad de Pensilvania. Whitmer creía que la psicología debía ayudar a la gente, vio la necesidad de un área de la psicología aparte de la psiquiatría y se dedicó al cuidado y tratamiento de los enfermos mentales. Tratamientos físicos radicales y farmacológicos para la demencia. La psicocirugía fue una de las curas que prometían un tratamiento exitoso para la demencia. Egas Moniz, un neurólogo portugués, hizo perforaciones en el cráneo de un paciente mental y utilizó un instrumento especialmente construido para cortar o prensar las fibras nerviosas. Este procedimiento se basaba en la observación de un aparente efecto calmante en un chimpancé lobotomizado y llamó a este procedimiento como leucotomía prefrontal, ya que el lugar en donde se hacían las perforaciones era el lóbulo frontal del cerebro. Sus reportes de éxito fueron con frecuencia exagerados, ignoraban efectos colaterales y se basaban en datos vagos y subjetivos. Sin embargo, sus procedimientos se utilizaron con amplitud. Otros tratamientos radicales para la enfermedad mental incluían la inducción del coma o de convulsiones cerebrales. La terapia de choque se utilizó de manera amplia en Estados Unidos para tratar la esquizofrenia. Los tratamientos convulsivos utilizando descargas eléctricas fueron desarrollados por dos italianos, Ugo Certelli y Lucio Vini. Primero utilizaron la técnica con pacientes esquizofrénicos, pero más tarde encontraron que era más valiosa para tratar la depresión. De estos tratamientos convulsivos, solo la TSC continúa utilizándose con frecuencia hoy en día. La justificación teórica para los tratamientos convulsivos nunca fue convincente, y siempre existe una posibilidad distinta de daño cerebral permanente con estos tratamientos. Se ha encontrado que la TSC es efectiva para un núcleo considerable de pacientes que no responden a otras terapias, incluyendo fármacos antidepresivos. Mesmerismo e hipnosis. El mesmerismo y más tarde la hipnosis fueron ampliamente utilizados para tratar una variedad de enfermedades físicas y mentales durante los siglos XVIII y XIX. El interés de los científicos franceses y médicos en la hipnosis data del trabajo de Franz Anton Mesmer. La Academia Francesa de la Ciencia nombró una comisión real para investigar a Mesmer y sus afirmaciones. En su reporte de agosto, la comisión condenó la práctica del mesmerismo como peligrosa e inútil y etiquetó a Mesmer de místico y fanático. Este reporte incluía temas sexuales, ya que afirmaba que muchas mujeres atractivas que no estaban enfermas acudían a la práctica del mesmerismo por ocio y entretenimiento, y ya que una vez entraban en trance eran incapaces de controlar lo que hacían. La hipnosis en Inglaterra y Francia. El término hipnosis es por lo general acreditado al médico y cirujano inglés James Bright. Experimentó con su esposa y un amigo haciendo que miraran fijamente a un objeto metálico que se movía lentamente, y observó que los párpados se hacían pesados hasta que cerraron sus ojos y entraron en un trance. Concluyó que la hipnosis es una forma de dormir inducida por la sugestión y por un estrechamiento de la atención. Afirmó que la hipnosis aliviaba la enfermedad y sufrimiento. Su meta era hacer una descripción científica. Libaud combinó la hipnosis con los fármacos, y Nancy se convirtió en uno de los centros más importantes de tratamiento para enfermedades psicosomáticas. Sigmund Freud nació en Freiberg, Moravia, el 6 de mayo de 1856. En 1859, su familia se mudó a Viena. Freud fue criado bajo las tradiciones y creencias de la religión judía, aunque él más tarde describió su actitud hacia la religión como críticamente negativa, pero él siempre se consideró como un judío. Freud eligió la carrera de medicina, aunque admitió no tener una predilección particular por la carrera de doctor. Entró a la Universidad de Viena en 1873 y se graduó en 1881. Freud pasó los siguientes 3 años trabajando por su lado en varios departamentos del Hospital General de Viena, incluyendo 5 meses en la clínica psiquiátrica de Theodor. En la clínica de Meinert
Freud vio a sus primeros pacientes histéricos y esta experiencia fue muy importante para él, ya que desarrolló su interés por la histeria con un caso visto por su colega Joseph Breuer. Breuer fue un neurólogo distinguido que implantó una exitosa práctica en Viena. Era conocido como el doctor con el toque de oro por su exitoso tratamiento de la histeria. Él mantuvo una relación cercana con Freud. Desde 1880 hasta 1882, Breuer trató a una mujer joven inteligente, Bertha Pappenheim, mejor conocida como Anna O. Ella presentaba gran variedad de síntomas histéricos como tos persistente, ausencias durante las cuales ella miraba de manera fija al espacio, visión distorsionada, anorexia, parálisis, personalidad doble y desórdenes del lenguaje, incluyendo una inhabilidad para hablar su nativo alemán, pero una pericia en el inglés que no cambió. No pudieron encontrarse bases físicas para sus males, y el diagnóstico de Breuer fue neurosis histérica. Breuer encontró muy interesante a esta mujer y llegó a preocuparse con intensidad por este caso. Cada tarde ellos analizaban sus recuerdos acerca de la primera ocasión en la que había aparecido un síntoma. Muchos de los recuerdos estaban relacionados con la enfermedad final de su padre y las emociones intensas que ella experimentó mientras cuidaba de él y después de su muerte. Pappenheim era altamente susceptible a la hipnosis y con frecuencia el trance le ayudaba a recordar esas memorias. Aquellos recuerdos eran emocionales de manera intensa, pero después ella sentía calma y alegría. Breuer se refirió a este alivio de tensión como catarsis, un término que ya había sido utilizado por Aristóteles y fue empleado por Breuer en el sentido de limpieza o purificación. Cuando Breuer analizó su caso con Freud, él quedó impresionado y lo analizó en compañía de Jean-Martin Charcot. Charcot era un médico francés muy famoso y se le reconocía como el neurólogo más grande del mundo. Cuando Freud regresó a Viena, tradujo uno de los libros de Charcot y en octubre de 1886 mandó un trabajo sobre histeria masculina a la Sociedad de Médicos de Viena. Freud presentó y apoyó con entusiasmo la postura de Charcot, incluyendo sus descripciones de los síntomas histéricos en hombres, aunque la reacción a esta presentación fue hostil. La histeria masculina fue descrita por algunos como una imposibilidad y a Freud se le desafió para encontrar un caso de histeria masculina en Viena. Este episodio fue el primero de un gran número de ocasiones en las cuales las posturas de Freud fueron rechazadas por el personal médico. Después de su regreso a Viena, Freud utilizó la hipnosis en el caso de Emmy von N., una inteligente mujer de 40 años de edad. El síntoma más sorprendente que presentaba eran interrupciones periódicas de la conversación durante las cuales extendía sus manos y las ponía frente a su rostro, gesticulando con horror y disgusto. Bajo hipnosis, Freud encontró que esto en parte se debía a episodios de su niñez. Algunos de sus síntomas se aliviaron con el recuerdo de esos eventos y otros a través de su gestión hipnótica directa, pero él no consideró este caso como exitoso. Freud estaba cada vez más insatisfecho con la técnica de hipnosis como terapia, ya que no todos los pacientes podían ser hipnotizados. El procedimiento del psicoanálisis se basaba en que Freud le daba instrucciones a sus pacientes para tratar de recordar eventos relacionados con la primera aparición de los síntomas histéricos. Freud encontró que algunos pacientes podían recordar y describir recuerdos que estaban reprimidos por años, y con frecuencia estos recuerdos eran benéficos para los pacientes. Freud comenzó a depender de este método en donde los pacientes describían todo lo que llegaba a sus mentes. Él describió este método como facilitador de la exploración de las profundidades de la mente humana. En 1895, Freud y Breuer publicaron el libro llamado Estudios sobre la histeria. En él describían a Anna O y a otros 4 pacientes histéricos. Aún habiendo escrito este libro, sus posturas comenzaron a divergir. Breuer creía que el éxito de un tratamiento de la histeria era la catarsis, mientras que Freud aceptaba la importancia de la catarsis, pero pensaba que era más importante la relación paciente-terapeuta. Freud describió la transferencia como el proceso de proyectar imágenes y emociones de eventos pasados en el terapeuta, y la respuesta que tenía el terapeuta la definió como contratransferencia. En el caso de Anna O, ella transfirió sus sentimientos por su padre a Breuer, y él en cambio le contratransfirió su amor a ella. Breuer fue incapaz de aceptar el análisis de Freud sobre su relación con Anna O y terminó su vínculo profesional. Freud mantenía correspondencia con un médico llamado Wilhelm Fliess.
Fliess creía en la existencia de dos ciclos fundamentales en la vida, un ciclo masculino de 23 días y uno femenino de 28 días que no debía ser confundido con el ciclo menstrual. Esto estaba presente dentro de todos los seres vivientes. En cada ciclo existen picos y valles en vitalidad física y mental. Fliess creía que ambos ciclos están conectados de manera íntima con el revestimiento de mucosa de la nariz. Él pensaba haber encontrado una relación entre la irritación nasal y varios síntomas neuróticos e irregularidades sexuales. Fliess diagnosticaba estas enfermedades mediante la inspección de la nariz y las trataba aplicando cocaína en el interior de ella. De acuerdo con la teoría de Fliess, ambos ciclos vitales están presentes tanto en hombres como en mujeres, pero uno u otro es suprimido por el ciclo dominante. Así, los humanos son inherentemente bisexuales. Fliess también sostenía que ambos ciclos comienzan en el nacimiento y es por esto que eventos en la vida temprana pueden tener efectos duraderos. Freud creía que tales eventos son con frecuencias sexuales. Freud describió 18 casos en la reunión de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Viena. En todos los casos habían episodios de experiencia sexual prematura en la infancia. Freud estaba convencido que tales experiencias eran críticas en la causa de la histeria. Sin embargo, sus planteamientos no fueron bien recibidos por muchos miembros de la audiencia. En 1897, Freud le comunicó a Fliess su duda acerca de si la teoría de la seducción era cierta. Él pensó que tal vez le había comunicado a sus pacientes lo que estaba buscando y ellos a cambio le reportaron experiencias sexuales. Tal vez los episodios de seducción en realidad no se presentaban, sino que más bien eran fantasías, es decir, eventos deseados o imaginarios. A pesar de la frustración, Freud pudo llegar a dos importantes conclusiones: la realidad de la sexualidad infantil, y notó que cuando un paciente recuerda tales memorias sexuales, la mente inconsciente no distingue entre la verdad y la ficción emocionalmente cargada. Aunque estos recuerdos sexuales en los pacientes, así fueran fantasías, eran determinantes críticos de su estado psicológico. En ese sentido, los recuerdos eran tan importantes como cualquier evento real. Freud trató de interpretar los sueños y creía que estos eran el camino real al inconsciente y también eran una herramienta invaluable para estudiar la mente inconsciente. Freud distinguió entre el contenido manifiesto de los sueños, es decir, los eventos, las situaciones, las cosas y las personas con que soñamos, y también estudió el contenido latente de los sueños, es decir, el significado subyacente de esos elementos. El contenido latente representa deseos reprimidos. Para comprender el contenido latente, el lenguaje especial de los sueños debe ser descifrado e interpretado. De ahí el título del libro, La interpretación de los sueños. En la primera década del siglo XX, Freud desarrolló su teoría psicosexual del desarrollo de la personalidad, en la cual toda persona progresa a través de varias fases a lo largo de su niñez. Estas fases son la oral, anal, fálica, de latencia y genital. Cada una de ellas estaba caracterizada por un conflicto entre la gratificación de los instintos y las limitaciones del mundo externo. Si el niño recibe muy poca o demasiada satisfacción en cualquier fase, tal vez no sería capaz de moverse con facilidad a la siguiente fase de desarrollo. El postulado de Freud de la libido y los sentimientos sexuales de satisfacción en los niños causaron furor, ya que se decía que los niños pequeños eran puros y no adulterados. Es importante aclarar qué es la libido. Este es un término que se utiliza en medicina y en el psicoanálisis de manera general para denominar al deseo sexual de una persona. Una de las ideas más controvertidas en la teoría del desarrollo de la personalidad de Freud fue la del complejo de Edipo. Según Freud, durante la fase fálica del desarrollo de un niño varón, este experimenta deseos por su madre y hostilidad hacia su padre. Este complejo ocurre cuando los niños varones sienten deseo hacia sus madres y ven a sus padres como rivales, por lo que temen ser castrados. Este temor es vencido ya que el niño luego se identifica con su padre. Freud también utilizó el complejo de Electra, que era como el complejo de Edipo pero en las niñas, es decir, las niñas sentían atracción por sus padres. Freud creía que la teoría de la personalidad era su contribución más importante. Planteaba que la mente consistía de tres estructuras separadas: el ello, el yo y el superyo. El ello es inconsciente y es la fuente de los impulsos.
Opera con el principio del placer y busca gratificación y satisfacción inmediata. El yo deriva su energía del ello, pero es el instrumento de la razón y la cordura. Utiliza la memoria, la percepción del medio ambiente y hábitos para desempeñar el papel del ejecutivo racional. El superyo incorpora criterios de la ética y la moral y desempeña el papel del prohibidor. Ciertos caminos de satisfacción no están permitidos y por ende se dice que es la conciencia. Muchas gracias por su atención.